Hermano, tengo una pregunta. Dígame. ¿Un cristiano puede tatuarse y ponerse aretes? Mira, esa pregunta es muy buena. Eh, la Biblia no dice claramente o explícitamente Ajá. si un cristiano o un hijo de Dios debe tatuarse, pero hay ciertos principios que nos ayudan a entender si es parte dentro de la voluntad de Dios o no es de la voluntad de Dios. O deseo de la carne. Claro, no sabemos si Ajá. más que la Biblia tiene algunos principios que nos pueden ayudar a entender si es algo bíblico o no es bíblico. ¿Sí? No dice claramente la palabra tatuaje, pero te quiero leer un versículo que nos ayuda a entender cuál es la voluntad de Dios para el creyente. Estamos hablando de para los creyentes, para el Hijo de Dios, para aquellos que entendemos cuál es la buena voluntad de Dios. Para el creyente, sabemos que las personas se tatúan porque ellos consideran que es bueno o porque les gusta O por moda o por también. moda, pero eso es aplicable para el creyente. Entonces te quiero leer un versículo. Esto aparece en Levítico 19:28 y dice: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. ¿Qué significa esto? Hacerse algún tipo de marca o hacerse algún tipo de señal que tenga relación con los tatuajes. Aquí es lo único que dice en cuanto a un posible tatuaje. No vas a encontrar la palabra tatuaje en toda la Biblia. En el Antiguo Testamento solamente Dios dice que no tenemos que hacernos ese tipo de marcas o de hacernos dibujos en nuestro cuerpo. Ahora, ¿por qué? Porque esta era una práctica común de los pueblos paganos. Entonces, para Dios separar a su pueblo que Él escogió y hacerlo diferente a los pueblos paganos que creían en otros dioses, una forma de diferenciar eso era que el pueblo de Dios no podía tatuarse, ponerse aretes, no porque fuese malo en sí, sino que para marcar una diferencia entre Entre lo profano, lo pagano y lo santo, de los hijos de de Dios. los hijos de Dios. Nuevamente, en la actualidad aplica el mismo principio. Una forma de que nosotros nos podemos diferenciar del mundo es hacer lo contrario del mundo. No porque pues nos guste o no nos guste, sino que porque Dios así quiere que el pueblo de Dios actúe diferente. Por eso es que el pueblo de Dios es santo. Dice en 1 Pedro, sé santo porque yo soy santo. ¿Cómo puedo ser santo? Una de las formas que yo puedo ser santo es cuidando mi cuerpo. Y una forma de cuidarlo es no imprimir o hacerme tatuajes en mi cuerpo. Ahora, ¿qué es más importante? Porque muchas veces como cristianos estamos como queriendo ir en la corriente de la moda. Pero, Exacto, ajá, exacto, la y corriente del pensamos que mundo. pues no es malo, un resultado negativo en tanto en nuestras vidas como en los que nos rodean, pero este asunto es un asunto espiritual, ¿ya? Y lo que nosotros tenemos que entender es de que nuestros principios son también espirituales. Por ejemplo, había un conflicto en Romanos que acerca de la comida, y la comida antes de ser vendida era sacrificada a los ídolos, y después que era sacrificada a los ídolos, pues se vendía. Y algunos de los creyentes, de los cristianos, compraban de esa comida, porque ellos sabían que, así como Pablo dijo, que todas las cosas en nombre del Señor eran santificadas, por lo tanto no había ningún problema en comer de eso sacrificado a los ídolos. Pero había otros hermanos que eran más inmaduros, más débiles, y pensaban que esos hermanos que comían de esa carne estaban pecando. Lo podríamos llevar al contexto del tatuaje. Podemos decir que tal vez el tatuaje no es malo, ¿verdad? Porque pues, y es más, si queremos tatuar un versículo bíblico, podemos decir, no, pues incluso estamos hablando acerca de la palabra de Dios. Pero, nuevamente, el tatuaje en sí, pues no tiene ninguna repercusión mayor que simplemente es un dibujo. Para algunas personas puede ser malo y para otras no malo, pero nuevamente, si alguien débil en la fe te ve tatuado, ¿qué va a decir? No, pues el hermano Andrés es bien mundano y carnal, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, por amor al hermano más débil, no debo participar de eso. ¿Qué es lo más importante? Pablo dice lo siguiente, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
¿Qué podemos concluir de todo esto nuevamente? Que el reino de Dios no depende ni de la comida, ni de lo que vestimos, ni de lo que nos tatuamos, porque para Dios eso no es importante. No tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de la moda o las cosas terrenales, porque para eso nos fuimos llamados. Aquí fuimos llamados a participar del reino de Dios. ¿Y cuáles son las cosas que son propias del reino de Dios? La justicia, la paz y el gozo. Todo lo demás fuera de eso no tiene importancia. Entonces, un cristiano no debe seguir la moda de este siglo, No, no necesitamos tatuarnos. porque no es de Dios, no es la voluntad de Dios. No, y si queremos realmente identificarnos con la voluntad de Dios, no nos tatuamos. Ni Es lo mejor. aretes, Ni tatuajes, ni ni la pintarme el incluso cabello. ni pintarnos, no lo necesitamos. Lo que tenemos que hacer es andar en justicia, gozo y paz.